yo siempre le agradezco a Dios porque lo que nos sucede a nosotros es pues obra de Él. Sí. Y nosotros programamos el tema de hoy y resulta, Roberto, que hoy es el Día Mundial de la Incontinencia Urinaria. Así es. Y entonces digo que somos agraciados por Dios porque tenemos a una experta, a una mujer joven, urólogo, con una preparación de primera y que nos va a orientar a todos, hombres, mujeres. Les exhortamos desde ahora para que pues nos sintonicen. El programa de hoy es un programa muy interesante. A veces me dicen, Roberto, que yo soy un poco rígido cuando doy información, porque yo digo, al final todo terminamos con Pamper. Sí, eso. Y yo comento eso porque si llegamos a cierta edad, por alguna condición terminamos con un Pamper. Entonces, no hay que tenerle miedo al Pamper. Entonces vamos a hablar de un tema hoy con la doctora Alice. La doctora Alice Ten es urólogo con una especialidad en urología del Hospital Salvador de Gautier, entrenada en urología funcional en Clínica de Colombia, Colsanitas, Colombia, Bogotá, urodinamia en Clínica Reina Sofía, también de Colombia, Bogotá. La doctora Alice es una experta en esa área y tenemos el privilegio de tenerla hoy aquí en la receta médica de la Z101. Nos va a orientar, nos va a dar clase, los va a orientar a ustedes. Preparen sus preguntas. Tenemos en el mundo, según las estadísticas, más de 400 millones de personas con incontinencia urinaria. Es una suma alta, son muchos hombres, son muchas mujeres que aún con sus habilidades en el día de hoy están padeciendo esta condición. Pero tenemos que buscar ayuda porque probablemente muchos de estos pacientes, de estos millones de personas que tienen un trastorno de la incontinencia, pueden ser tratados y pueden ser curados. Okay. Pues le damos la bienvenida a la doctora Ten. Bienvenida, doctora. Los micrófonos son suyos. Adelante. Buenos días, doctora. Buen día. Muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes este tema. Muchas gracias por la invitación, doctor Pablo Mateo. Primeramente, bueno, es bueno definir qué sería una incontinencia, porque puede ser que haya muchas personas que la padezcan y realmente no saben si están padeciéndola. Una incontinencia no es más que una pérdida involuntaria de orina. Esta incontinencia se va a producir por múltiples causas, puede ser por enfermedades subyacentes, que las vamos a ir explicando a medida que vayamos desarrollando el tema. Doctora, ¿y la incontinencia solamente es de mujeres o...? No, la incontinencia se puede presentar tanto en hombres como mujeres y se puede presentar a cualquier edad. No es tampoco que se va a presentar, bueno, ya yo soy una mujer de 60 años y tengo incontinencia, pues ni modo, voy a vivir con ella. No es así, la incontinencia no es normal a ninguna edad después que tenemos el control esfinteriano. Y entonces solamente es saber cuál es la causa de esta incontinencia, la enfermedad que la puede estar produciendo, y de esta forma tener un buen diagnóstico para poder ofertarle al paciente la mejor opción terapéutica. ¿Cuáles serían las causas más comunes, ya que usted habla de diversas causas? Hay ciertos factores de riesgo que primero tenemos que tener en cuenta para saber, que nos pueden predisponer, nos pueden hacer que estemos más predispuestos a padecer una incontinencia urinaria. La incontinencia va a aumentar el riesgo con la edad. Okay. Conforme va aumentando la edad, pues aumenta el riesgo. Así mismo lo dicen las estadísticas. Puede tener un 25% a nivel mundial, tiene la incontinencia, pero esta va aumentando hasta un 50% ya en un adulto mayor. Eso es uno de los principales factores de riesgo. Los embarazos es un factor de riesgo importante. Los partos, cualquier lesión que tuvo el paciente a nivel pélvico, ya sea por el mismo canal de parto, un parto que sea muy duradero o que se le hizo episiotomía, todo es un factor de riesgo. Hay enfermedades preexistentes como la diabetes mellitus también que puede causar la incontinencia. Alguna enfermedad neurológica como el paciente que tuvo algún evento cerebrovascular, paciente con una lesión medular, con, por ejemplo, esclerosis múltiple también, son factores de riesgo.
pacientes que han sido tratados para cáncer de próstata. En los hombres eso es frecuente luego de una cirugía de próstata. Por cáncer de próstata, una prostatectomía radical, puede haber una incontinencia por radioterapia. Esos son los principales factores de riesgo. ¿Y accidentes pueden provocar? Sí, puede ser traumático también y puede ser también luego de procedimientos quirúrgicos. ¿Infecciones pueden producir incontinencia? ¿Infecciones? No, puede ser que me cause una infección, la misma incontinencia, pero no por una infección. Okay. Doctora, hay algo que la gente lo ve como un chiste a veces. Yo he escuchado personas decir, yo tosí y se me salió la pipí. ¿Debería alguien preocuparse por eso, doctora? Claro que sí, porque eso es un tipo de incontinencia, esa sería una incontinencia de esfuerzo. Okay. Eso se ocasiona cuando el paciente hace ese tipo de maniobras que se aumenta la presión abdominal, sea que el paciente tosió, estornudó, saltó, hizo algún tipo de actividad. Estuvo riéndose tanto. Exacto, que se le salió la orina, como lo dice muy frecuente. Normal. Exacto, pero no es normal. Eso es una incontinencia urinaria de esfuerzo y tiene su forma también de tratarse. Muy bien. No hay que vivir con eso. Doctora, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, entre una incontinencia, como decimos, que ya usted explicó que es la salida de la orina, ¿verdad? Uh-huh. Y goteo involuntario? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Porque le hago la pregunta porque muchas personas, mujeres, hombres, dicen, no, se me sale una gotita, como dijo Roberto ahora. ¿Eso es normal, es lo mismo? ¿Puede ser que haya algún grado en un paciente más que en otro? Sí, eso también es incontinencia. La incontinencia se va a clasificar en grados. También hay un grado 0, que es cuando el paciente me dice de esa forma, yo tengo un goteíto cuando hago cierta actividad o desencadenado, vamos a decir, porque tengo un deseo fuerte de orinar y tengo un goteíto. Pero muchas veces eso no lo podemos nosotros objetivar con el examen físico o al hacer cualquiera de las pruebas que se hacen para ver la incontinencia. Eso sería un grado 0 de incontinencia. Ya después sí hay grado 1, que sí es cuando podemos ver que hay este tipo de incontinencia y que puede haber, y lo podemos objetivar con el examen físico y al hacer los estudios complementarios. El grado 2, ya que hay cierto tipo de incluso de prolapso de órganos pélvicos, y en el grado 3 ya es de mayor magnitud, ya es grave la incontinencia, pero sí sigue siendo un goteo, es un tipo de incontinencia. Sí, quise hacer la pregunta porque, por ejemplo, muchos hombres se ponen o se colocan una servilleta o porque tienen ese escape y se acostumbran. Uh-huh. Muchas mujeres usan, ¿cómo se llama? Una toalla sanitaria, toalla, uh-huh. A veces usan 1 o 2 al día o 3, pero lo ven, se acostumbran y creen que es normal. Entonces, la pregunta es para que, bueno, pues nuestros radioyentes sepan que no es normal un escape de orina ni que usted tenga que estar usando algún dispositivo para evitar humedecer la ropa. Esto hay que buscarle siempre un origen o una causa que produzca esto. Doctor, y con relación, por ejemplo, a cómo puede un paciente, una persona, hombre o mujer, darse cuenta de que inicia una incontinencia, o sea, de una manera, vamos a decir, sin haber recibido un trauma, una cirugía. ¿Cómo percibe el paciente cuando tiene esa necesidad de visitar al médico, de que dice, bueno, pero yo tengo un mes que me está pasando esto? ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente ante una incontinencia? Es bueno también decir el tipo de incontinencia. Entonces, en cada tipo, ahí va a presentar diferentes síntomas. Por ejemplo, si es una incontinencia de urgencia, usualmente lo que el paciente va a iniciar presentando es que siente un deseo imperioso de orinar. O sea, es un deseo que el paciente no puede suprimirlo. Entonces, se dirige rápido al baño porque le da ese deseo tan fuerte y usualmente no aguanta llegar al baño y tiene los escapes. Estos escapes, como mencionamos anteriormente, pues usualmente comienzan como gotitas. A veces solamente es la frecuencia y la urgencia para orinar y luego ya viene la incontinencia. Ahora, la de esfuerzo, por contrario, esto es como es ocasionado por una pérdida de la estabilidad del piso pélvico. Entonces ya aquí es cuando el paciente hace algún tipo de esfuerzo. Al inicio es, bueno, estoy tosiendo, se me sale, o cuando estornudo, o cuando hago alguna actividad intensa al inicio, pero luego ya se pone tan severa que el paciente incluso me dice, doctora, pero cuando yo estoy sentada y de repente me paro, se me sale la orina. Uh-huh. Entonces ya de esa forma
ahí el paciente se puede ir dando cuenta. Doctora, algo importante, el piso pélvico, ¿qué es el piso pélvico? Porque lo que queremos siempre, pensando en nuestros radioyentes, de orientarlos y que ellos pues sepan a qué nos referimos cuando hablamos de eso, y cuando pues visiten al médico ya sepan. Sí, esa es la musculatura que le da soporte a los órganos pélvicos y abdominales. Eso le proporciona soporte. Está principalmente, la mayor parte que lo forma es el elevador del ano. Entonces, y eso divide los órganos, el piso pélvico lo divide en 3 compartimientos. Okay. Está el compartimiento anterior, que ahí está la vejiga y la uretra. Compartimiento medio, que ya sería, en caso de la mujer, útero y vagina. Y en el hombre está la próstata, vesículas seminales, y ya el compartimiento posterior, que sería recto y el complejo esfinteriano. ¿Y en quiénes es más común, doctora, la incontinencia urinaria? ¿En los hombres o en las mujeres? En las mujeres es mucho más común que en los hombres. Los hombres, la mayoría de las veces, por ejemplo, la de esfuerzo, generalmente la presentan luego de un proceso, de un procedimiento quirúrgico, como en la prostatectomía radical, es lo más común que la presenten, y usualmente es de esfuerzo. Ok, ¿en las mujeres embarazadas es común? Sí. En las mujeres embarazadas, el embarazo es uno de los factores de riesgo. El embarazo, el parto, como ya lo mencionamos, es de los principales factores de riesgo para que desencadenen una incontinencia. Muy bien. Por eso es bueno, no solamente ya que el paciente asista cuando la presenta, sino a veces también es bueno pensar en la prevención, porque puede haber alguna forma de que previo al inicio, por ejemplo, cuando ya quiero tener un hijo, por ejemplo, como es un factor de riesgo, pues podemos tomar terapias de piso pélvicos previo a este embarazo, y no solamente, de esta forma también se prepara el cuerpo para el embarazo y para tener un buen parto y recuperar luego del parto la continencia más rápido. Esto también nos puede servir para pacientes que se van a someter a cirugías de próstata, que se hacen terapias previas y así recuperan la continencia más rápido luego de la cirugía. Excelente. Yo vi un caso hace mucho con un joven, doctora, que precisamente tenía una incontinencia urinaria grave, pero él dice que él no sentía cuando se le salía la pipí. Entonces, eso puede suceder, o sea, el paciente no se da cuenta. Sí, hay muchas ocasiones cuando hay algún trastorno neurológico, muchas veces pasa esto, que el paciente realmente no tiene ninguna sensación, y ahí tenemos que investigar esa parte. Muy bien. Vamos a hacer un breve corte. Al regreso vamos a conversar con el público, doctor Pablo. Claro. Mundo, llévatelo.